Sí, básicamente lo que hay es, o sea, el fenómeno que hay que atender principalmente es la alta inflación que tiene la República Argentina, ¿no es cierto? Y en ese marco no importa, voy a decir una obviedad, cuánto es el haber nominal de la jubilación o de un salario, sino en qué medida se va ajustando ese haber nominal respecto a el aumento de los precios, el fenómeno que llamamos justamente inflación. En ese marco, eh, en el gobierno anterior hubo un cambio en cómo se establecía la movilidad de los jubilados, que era un 70% en función de la variación de la inflación, del índice de precio del consumidor, y el 30% en relación a la variación de los salarios estables, el famoso RIPTE. Esto fue suspendido en diciembre de 2019 por el actual presidente, a poco de asumir, y ahora se estaría volviendo al sistema anterior. Es decir, no se computa la inflación, sino que hay una especie de promedio donde el 50% tiene que ver con la variación de la recaudación del ANSES y el otro 50% con la variación del salario. El problema que hay es si la recaudación o el otro ítem que se computa, que es la variación del salario, van por debajo de la inflación, que es posible, la variación de los haberes jubilatorios no alcanzan a compensar la inflación. Por eso hay una frase que realmente estoy bastante indignado, un concepto que está en la ley que se acaba de aprobar, que dice que si hay una disminución del haber, no rige, pero las disminuciones del haber no importa en términos nominales, sino si un haber jubilatorio se mantiene igual, disminuye, porque como aumentan los precios, a la gente no le importa tener más papelitos, sino que lo que le importa es, a todos nos importa, qué me puedo comprar con esos papeles. Claro. De todas formas, hay discusiones respecto al real impacto de esta reforma, porque lo que también se plantea es que durante el tiempo que estuvo suspendida la ley aprobada en diciembre de 2017, esto es, durante todo el año pasado, hubo aumentos discrecionales que en líneas generales establecieron un ajuste sobre los haberes jubilatorios. En el fondo, la cuestión tiene que ver con que hay alrededor de 9 millones de trabajadores estables, en blanco, en el sector privado, y alrededor de 8 millones de pasivos, entre jubilados y pensionados, y eso hace que las jubilaciones tengan que ser en líneas generales solventadas por los tributos, por los impuestos, y esto a su vez impacta sobre el déficit fiscal, con lo cual la cuestión de los jubilados sigue atada no a la voluntad y a los dichos de un presidente o de otro presidente, sino a la marcha general de la economía. En ese caso, destacamos primero como base de la ley aprobada y lo que ya se ha promulgado, de ahora en más los aumentos vuelven a ser cada 3 meses, o sea, trimestrales, o de manera trimestral se va a producir un incremento contando marzo, esto como primera medida. Después, sí, lo que decía es una interpretación respecto de lo que dice la ley. Porque lo que se establece es que este índice o esta fórmula en ningún caso debería generar una disminución en el salario de quien percibe. Lo que usted decía es, si la inflación de todas maneras corre al no estar contemplado en el cálculo, es un poco difícil de interpretar. ¿Esto es lo que señalaba? Sí, digamos, es un poco atacar la inteligencia, porque si no se trata de que se mantengan estables los salarios, los haberes, sino de cuánto es el aumento nominal para que no disminuya, o en su caso, ojalá aumente. Son 2 los indicadores que van a establecer cómo va a ser el aumento. La recaudación del ANSES, que no depende de la situación de vida de los jubilados, y el otro es la variación del salario, que tampoco depende. Es decir, si hay un aumento general de los salarios por debajo de la inflación,
no van a aumentar los saberes jubilatorios, más allá de los dichos del Ejecutivo. Y si ojalá esto ocurra, hay un aumento promedio de los salarios por encima de la inflación, bueno, sí, va a haber un aumento por encima de la inflación. De todas maneras, esto con la base del ajuste del año 2020, en el sentido de que los aumentos que se fueron dando en el año 2020 no llegaron a compensar la inflación que hubo en el año. Pero bueno, es la fórmula que se viene. En cualquier caso, el sector privado de los saberes jubilatorios tiene que ver con la marcha de la economía. No hay forma por el peso que tiene las jubilaciones en el presupuesto, que es alrededor del 40%, es imposible que sin una buena marcha de la economía haya aumentos sustanciales en la situación de los jubilados.